Shalom y bienvenidos. Este servicio es en español. Si hablas español, escribe Shalom en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Pasemos a la bendición de apertura de este servicio de Parashat. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim vechirsheta lanu lehikanes hayom lo avodotcha. Amén. Y ahora Shema Israel. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Antes de pasar a la declaración de fe evionita, pasemos a nuestro primer salmo de este servicio de la lectura de la Parashat, y este será el Salmo capítulo 20. Tenemos algunos comentarios. Acá dice Dylan 5, me encanta tu vida. Muchas gracias, Dylan, y gracias por enviar un bar. José Polegre EF9BU dice que es esto. Bueno, esa palabra no la puedo leer. Es un servicio religioso evionita. Y luego dijo hola, shalom, bienvenido, José. También Smart Culture dice shalom, bienvenidos a todos los que están ahorita viéndonos por las diversas redes sociales en donde se está transmitiendo en vivo. Les recordamos que todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, tenemos esta transmisión del servicio religioso evionita en español, y otros días de la semana tenemos en otros idiomas. Toquito Muichiro dice hola, bienvenido o bienvenida, shalom. Ok, pasemos a la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Biblia, la Mikra, es sagrada. Número 6, que El Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por El Elyon. Acá Camilo González nos dice shalom, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en el en vivo. Pasemos entonces ahora a la amidá inicial, los rezos que hacemos antes de la lectura de la Parashá. Bendito eres tú, Elyon nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob, el Dios grande y poderoso, Dios altísimo que otorga bondades, que es dueño de todo, Rey, Salvador y Protector. Bendito eres tú, Elyon. Amén. Tú eres poderoso por siempre, Elyon, sostienes a los vivos con bondad, resucitas a los muertos con gran misericordia. Mantienes a los caídos, curas a los enfermos, liberas a los prisioneros y mantienes tu fidelidad con aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú y quién se asemeja a ti, Rey que devuelve la vida y hace crecer la salvación?
Bendito eres tú, el león que resucitas a los muertos. Amén. Tú eres santo y tu nombre es santo, y tus siervos te alaban todos los días. Bendito eres tú, el león nuestro Dios. Amén. Otórganos inteligencia, el león nuestro Dios, para conocer tus caminos. Danos entendimiento para conocer tu voluntad. Amén. Haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torá y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio. Haznos volver con arrepentimiento completo ante ti. Amén. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Absuélvenos, Rey nuestro, porque hemos transgredido. Bendito eres tú, porque perdonas abundantemente. Amén. Mira nuestra aflicción, toma nuestra causa y redímenos rápidamente por amor a tu nombre. Bendito eres tú, Elión, Redentor nuestro. Amén. Obsérvanos, Elión, y seremos curados. Pon atención a nosotros y seremos salvados. Porque tú eres nuestra alabanza. Concede una cura perfecta a todas nuestras heridas. Bendito eres tú, Elión, que cura a todos los enfermos. Amén. Bendícenos, Elión, nuestro Dios, en todos los trabajos de nuestras manos y haz prosperar nuestro año con buenas cosechas. Bendito eres tú, Elión, que bendices los años. Amén. Bendito eres tú, Elión, nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos ahora sí a la lectura, a la primer porción, la primer parashat del día de hoy. Estaremos leyendo dos porciones, una de Génesis y la otra de Esther. La primera porción, Parashat Bereshit 35, 1 al 29, dice así. Elohim le dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y edifica allí un altar a Jael que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esav. Así que Jacob le dijo a toda su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de las deidades extranjeras que hay en medio de ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vengan, subamos a Beitel y edificaré allí un altar al Jael que me respondió cuando yo estaba en angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. Le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Shechem. Mientras ellos pasaban un terror inmenso, se apoderó de las ciudades de alrededor, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Así llegó Jacob a Luz, esto es Beitel, en la tierra de Canaán, él y todas las personas que estaban con él. Allí edificó un altar y llamó al sitio El Beitel, el poderoso de Beitel, porque fue allí que Ha Elohim se le reveló cuando iba huyendo de su hermano. Débora, la nana de Rivka, murió y la enterraron bajo el roble que hay más abajo de Beitel, de modo que lo llamaron Alon Bahut, roble del llanto. Elohim se le apareció de nuevo a Jacob a su llegada de Padam Aram y lo bendijo. Elohim le dijo, tú que te llamas Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y así lo llamó Israel. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le asigné a Abraham y a Yitzhak y que te la asigno a ti, y a tu linaje venidero le asignaré el país. Elohim se retiró de él en el lugar donde le había hablado, y Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y le derramó aceite. Jacob le dio al sitio donde Elohim le había hablado el nombre de Beitel, casa de Dios. Partieron de Beitel, pero cuando estaban todavía en cierta distancia de Efrat, a Rachel le vino el parto y fue un parto muy difícil. Cuando el parto estaba en lo más difícil, la comadrona le dijo, no temas, que es otro niño para ti. Pero mientras ella exhalaba su último suspiro porque se estaba muriendo, lo llamó Benoni, hijo de mi dificultad, pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Así murió Rachel, la enterraron en el camino a Efrat, que ahora se llama Beit-Lehem. Sobre su sepulcro Jacob erigió un pilar que se conoce como el pilar de la tumba de Rachel hasta el día de hoy.
Israel prosiguió su viaje y montó su carpa más allá de Migdal Eder. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Reubén fue y se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Y Israel se enteró. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12. Los hijos de Lea, Reubén, el primogénito de Jacob, Shimón, Levi, Yahudá, Yisachar y Zebulun. Los hijos de Rachel, Joseph y Benjamín. Los hijos de Bilá, la criada de Rachel, Dan y Naftali. Y los hijos de Tzilpá, la criada de Lea, Gad y Asher. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y Jacob fue donde su padre, en Yitzhak, en Mamre, en Kiriat Harba, ahora Hebrón, donde habían residido como extranjeros Abraham y Yitzhak. Yitzhak tenía 180 años cuando exhaló su último aliento y murió. Se unió a los suyos a una edad bien avanzada y sus hijos Esaf y Jacob lo sepultaron. Bendito eres tú, Elión, nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Tenemos aquí algún otro comentario. Meme Random puso corazoncitos. Muchas gracias, bienvenido. Waskiu dice, la religión está en decadencia. Pues yo creo que la religión tiene en decadencia siglos, tal vez. Muchas personas han abandonado las religiones. Aunque últimamente ha habido un auge, investiga, las personas menores de 25 años, 20 años, se están acercando mucho a las religiones, se están volviendo personas de fe y es algo muy bueno. Ok, pasemos entonces a la explicación de Rasha Génesis 35 del 1 al 29. Hoy nos reunimos alrededor de un texto profundamente transformador, Génesis 35. Este capítulo no solo es una narración histórica sobre Jacob, es un mapa del alma humana, un llamado a la purificación, un tránsito entre el miedo y la madurez espiritual, entre el engaño pasado y la identidad redimida. Es la historia de un hombre que regresa a Beitel, el lugar donde una vez soñó que con una escalera que tocaba los cielos, pero ahora ya no como fugitivos, está regresando como patriarca responsable de un pueblo en formación. Levántate, sube a Beitel y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, dice Génesis 35:1. Observemos que el llamado comienza con 3 verbos, levantarse, subir y quedarse. Espiritualmente esto describe todo proceso de teshuvá auténtica. Levantarse implica salir del letargo moral, subir implica un esfuerzo porque Beitel está en una montaña y quedarse implica constancia. No basta con una emoción pasajera de arrepentimiento. El retorno a Dios requiere estabilidad. Aquí tenemos una pregunta, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, bienvenido al en vivo. Y acá hay otro comentario, dice ya viene Rosh Hashanah según lo que dice la Torá. Claro que sí, hoy es 15, lunes, martes, el miércoles es Rosh Hashanah, además de ser Rosh Chodesh Aviv, es el inicio del mes y el inicio del año para nosotros. El mismo patrón lo vemos cuando Moisés sube al monte para recibir instrucción, esto está registrado en Éxodo 19, y cuando el maestro Jesús sube al monte para enseñar las bienaventuranzas, según Mateo 5. Siempre hay ascenso antes de una revelación. Jacob responde ordenando a su casa, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y muden sus vestidos, dice Génesis 35:2. Aquí entramos en una dimensión ética y psicológica profunda. Jacob había tolerado la presencia de ídolos domésticos, por ejemplo, desde el momento en que Raquel robó los terafim de su padre. Pero ahora comprende que no puede edificar un altar a su Elohim mientras conserva amuletos e ídolos del pasado. Psicológicamente, los ídolos representan nuestras falsas seguridades, traumas no resueltos, dependencias narrativas de victimismo, apegos a identidades heridas. La purificación comienza cuando dejamos de justificar esos dioses pequeños. Sabiduría de Salomón enseña que la idolatría es el principio de la corrupción moral. Y el Maestro Jesús afirmó que nadie puede servir a 2 señores.
Esto según Mateo 6:24. No se puede caminar hacia Beit-El, a la casa de Dios, cargando con lo que nos ata a Siquem. Jacob entierra los ídolos bajo la encina junto a Siquem. Arqueológicamente sabemos que los entierros rituales eran actos de ruptura definitiva en el antiguo cercano oriente. No los vende, no los negocia, tampoco los destruye, los entierra. Esto es terapia espiritual radical. No basta con guardar en un cajón aquello que nos destruye, hay que sepultarlo. Emilio Ursola dice, welcome. Bueno, no sé si hablas inglés, bienvenido. Acá nos comentan Rosh Hashanah, Año Nuevo, es el Año Nuevo Evionita, claro que sí. Ben Sira advierte, no sigas tus pasiones. El acto físico de enterrar tiene un efecto psicológico poderoso, simboliza un cierre. En la práctica moderna esto se traduce en decisiones concretas. Cortar relaciones tóxicas, eliminar objetos que perpetúan memorias dañinas, buscar consejería y establecer límites. La espiritualidad bíblica no es abstracta, es corporal y concreta. El texto dice que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Esto dice Génesis 35:5. Aquí vemos una dimensión histórica y teológica. Israel no sobrevive por superioridad militar, sino por intervención divina. Es algo que deberíamos de aprender. Victoria Isabel Vélez dice, hola, shalom, bienvenida, Victoria. Lo mismo ocurrió en tiempos de Josué y más tarde en los días de Judith, cuando el temor de Dios, del Dios de Israel cayó sobre los enemigos. Cuando una comunidad se purifica, el entorno percibe algo diferente. Incluso hoy, cuando una persona sana interiormente, su entorno cambia. En Beit-El, Jacob edifica un altar y Dios le reafirma el nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Perdón, esto según Génesis 35:10. Lingüísticamente, Jacob alude al que suplanta. Eso es lo que significa. Jacob es quien suplanta. Israel, al que lucha con Dios y prevalece. El cambio de nombre es un cambio de identidad. No es maquillaje religioso, es transformación profunda. Isaías proclama, te llamarás con un nombre nuevo. Esto dice Isaías 62:2. Y en Apocalipsis se promete una piedra blanca con un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. Espiritualmente, cada proceso de arrepentimiento auténtico culmina en una identidad restaurada. Psicológicamente, esto es sanación del autoconcepto. Muchos viven prisioneros de etiquetas del pasado. Dios llama por el nombre redimido, no por el error cometido. Elohim se revela como El Shaddai, es el Dios de la montaña, y renueva la promesa de fecundidad y de la tierra. Esto es algo muy importante porque en la actualidad se pelean guerras por la tierra de Canaán, cuando la tierra durante 2000 años estuvo habitada por las personas que debía de estar siendo habitada, los descendientes de los israelitas, a quienes conocemos nosotros ahora como palestinos. Ellos son los descendientes directos de los antiguos israelitas. De modo que la promesa de Dios ha estado cumplida durante miles de años sin que mucha gente lo sepa. Aquí dice, ¿cuál es tu cantante favorito? No se me viene nadie a la cabeza ahorita. Te puedo decir que me gusta Coldplay y algunos otros cantantes en inglés y en español. En un momento donde Jacob ha sufrido violencia familiar y culpa colectiva por lo ocurrido en Siquem, Dios no lo define por la crisis, sino por la promesa. Esto es medicina para el alma. Jeremías declara que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. La restauración divina no ignora la historia, pero la trasciende. Luego el texto nos conduce a uno de los momentos más dolorosos, la muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín. Ella lo llama Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor o hijo de mi sufrimiento. Jacob lo renombra Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Aquí hay una lección psicológica inmensa. El trauma tiende a nombrar la vida desde el dolor, pero la fe interviene y redefine el significado.
No niega el sufrimiento, la fe lo resignifica. Job en medio de su quebranto bendijo el nombre de Dios. El maestro lloró ante la tumba de Lázaro, esto en el capítulo 11 de Juan, pero transformó la muerte en gloria. La espiritualidad madura no suprime el duelo, lo atraviesa con esperanza. Raquel es sepultada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Históricamente esta mención conecta la memoria patriarcal con futuras generaciones. Belén será más tarde la ciudad donde nacerá el futuro rey David y después el nacimiento del Mesías, según Mateo capítulo 2. La historia de salvación se entreteje con lágrimas. Miqueas menciona a Belén como pequeña entre todas las aldeas, dice Miqueas 5:2, pero de allí surge la grandeza. Así también nuestros lugares de pérdida pueden convertirse en lugares de propósito. El episodio de Rubén que se acuesta con Bilhá es narrado brevemente, pero con gravedad. No se dan detalles, solo se explica qué sucedió. Éticamente muestra cómo el desorden interno no desaparece automáticamente tras una experiencia espiritual. Aún después de Betel, la familia necesita disciplina y restauración. Más adelante, en Primera de Crónicas 5:1, se nos explicará que Rubén pierde la primogenitura por causa de lo que hizo con Bilhá. Esto nos enseña responsabilidad moral. El capítulo culmina con la muerte de Isaac. Jacob y Esaú, los hermanos, lo sepultan juntos. El hermano con quien Jacob luchó desde el nacimiento, que en el pasado era su adversario, ahora comparte su duelo. Esto es reconciliación madura. Salmos declara: miren cuán bueno y cuán delicioso y deleitable es ver a los hermanos habitando juntos y en paz. Dice Salmo capítulo 133. La historia que comenzó con rivalidad termina con colaboración. Aquí un comentario dice: mentiras, mentiras. No es lo que está escrito. Está escrito que Jacob y Esaú terminaron en buenos términos. Psicológicamente esto revela que la reconciliación es posible cuando la identidad está afirmada en Dios. Jacob ya no compite con nadie. Ahora es Israel y descansa. Arqueológicamente, Betel ha sido identificado tradicionalmente con Beitín, al norte de Jerusalén. Excavaciones muestran ocupación continua desde la Edad de Bronce. El relato no es un mito aislado, está enraizado en la geografía real. Nuestra fe no flota en el vacío, pisa en tierra concreta. Espiritualmente, Génesis 35 es un llamado permanente. Vuelve a Betel, vuelve al lugar donde hiciste tu voto, vuelve al momento donde sentiste claridad, pero vuelve purificado. En la vida moderna, Betel puede ser ese tiempo cuando orábamos constantemente y que ya ha sido olvidado, esa convicción ética que hemos abandonado o ese compromiso matrimonial descuidado. Volver requiere enterrar los ídolos, cambiar vestiduras, es decir, renovar hábitos, y construir un altar es establecer prácticas constantes de oración, estudio y de justicia. La sanación del alma ocurre cuando hacemos tres cosas que Jacob hizo: confrontar el pasado, purificar el presente y confiar en una promesa futura. Acá Person nos dice: hola, bienvenido, shalom. Baruch nos habla de volver a la fuente de la sabiduría. Santiago, el hermano del maestro, nos exhorta a limpiarnos las manos y purificar el corazón. Esto según Santiago 4:8. El Apocalipsis nos muestra que el final de la historia es una ciudad donde Dios habita con su pueblo. Esto según el capítulo 21 de Apocalipsis. Betel anticipa esa morada definitiva. Amigos, cada uno de nosotros tiene un Siquem donde falló. Todos hemos fallado. Y tenemos un Betel al cual regresar. Cada uno ha enterrado algo bajo un encinar. Cada uno ha cambiado de nombre en la lucha nocturna. Y cada uno ha llorado junto a una tumba en el camino, la tumba de un ser amado. Pero el Dios que llamó a Jacob es fiel.
Él no terminó su obra en medio del miedo, sino en medio de la promesa. Hoy la voz sigue diciendo, levántate, sube y quédate. Entierra lo que te esclaviza, nombra tu dolor, abraza tu identidad nueva y edifica un altar donde antes hubo ruinas. Porque el Creador sigue transformando fugitivos en patriarcas, suplantadores en príncipes y dolores en diestra de bendición. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí la explicación, la derashá de este capítulo 35 de Génesis. Marisol Quintero acá nos pregunta, ¿podrías contarnos sobre tus hijos? Ayer también me preguntaron algo parecido, no tengo hijos, Marisol. Disculpa. Ok, pasemos entonces a el tercer salmo. Este salmo será el Salmo capítulo 21. Mariam nos dice hola, hola Mariam, bienvenida, buenos días, shalom, Boker Tov. Pasemos entonces a la segunda parashat, la segunda sección de la Biblia, de la Mikra que vamos a estar leyendo hoy. Bendito eres tú, Eleo nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Este es Parashat de Esther, capítulo 8, versículos del 1 al 17. Ese mismo día, el rey Ahashverosh le dio a la reina Esther la propiedad de Hamán, el enemigo de los Yehudim. Mordejai se presentó ante el rey porque Esther le había revelado lo que él era de ella. El rey se quitó su anillo de sellar que había vuelto a tomar de Hamán y se lo dio a Mordejai, y Esther puso a Mordejai a cargo de la propiedad de Hamán. Esther le habló de nuevo al rey, cayendo a sus pies y llorando, y le imploró que evitara la desgracia concebida y planeada por Hamán, el agagita, contra los Yehudim. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Entonces dijo: si su majestad le parece bien, si he ganado su favor y la proposición le parece correcta a su majestad, y si yo soy agradable para usted, que se escriban despachos para revocar las cartas que escribió Hamán, hijo de Hamedetá, el agagita, conteniendo su plan para aniquilar a todos los Yehudim en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo soportar ver el desastre que alcanzaría mi pueblo? ¿Y cómo podría yo soportar ver la destrucción de mi gente?
Entonces el rey Ahashverosh le dijo a la reina Esther y al Yehudí Mordejai: le he dado a Esther la propiedad de Hamán y a él lo he empalado en el madero por tramar contra los Yehudim. Y ustedes pueden además escribir acerca de los Yehudim como les parezca bien. Escríbanlo en nombre del rey y séllenlo con el anillo real, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede revocarse. Así que convocaron a los escribas del rey en aquel momento, el día 23 del mes tercero, que es el mes de Sivan, y se escribieron cartas dictadas por Mordejai a los Yehudim y a los sátrapas, a los gobernadores y a los oficiales de las 127 provincias, desde Jodú hasta Cush, a cada provincia en su propia escritura, y a cada pueblo en su propio idioma, y a los Yehudim en su escritura y en su idioma. Él escribió las cartas en el nombre del rey Ahashverosh y las selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de corredores montados que cabalgaban los corceles que usaban en el servicio del rey, ejemplares de raza real. Y decían así: el rey les ha permitido a los Yehudim de cada ciudad que se reúnan y peleen por sus vidas. Si algún pueblo o provincia los ataca, ellos pueden destruir, masacrar y exterminar a su fuerza armada, incluyendo a los niños, a las mujeres, y saquear sus posesiones. En un solo día, todas las provincias del rey Ahashverosh, esto es, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. El texto del documento debía promulgarse como ley en cada provincia, debía exhibirse públicamente a todos los pueblos, de manera que los Yehudim pudieran estar preparados para aquel día y tomar venganza de sus enemigos. Los corredores montados en los corceles reales partieron apresurados por la urgencia de la orden del rey y se proclamó el decreto en la ciudadela de Shushan. Mordejai salió de la presencia del rey con una vestidura real y blanca y con una esplendorosa corona de oro y un manto de lino fino y lana púrpura, y la ciudad de Shushan resonaba con clamores gozosos. Los Yehudim disfrutaron de esplendor y alegría, de regocijo y de honores. Y en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su decreto, había alegría y regocijo. Entre los Yehudim un banquete y día de fiesta. Y mucha de la gente del país profesaba ser Yehudim, porque el miedo a los Yehudim había caído sobre ellos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Antes de pasar a la explicación, vamos a ver aquí, dice otro comentario: me recomiendas leer los libros apócrifos, los libros de la Biblia apócrifos. Sí te recomiendo leer todo tipo de literatura considerada apócrifa. Algo podrás sacar bueno de allí. No podemos confiar al 100% en lo que escriben, pero hay tanta evidencia de veracidad en los libros que están en la Biblia como en los apócrifos. De modo que esto ya es una cuestión personal de cada quien. Si quiere leer evangelios apócrifos o libros de la Mikra apócrifos, está en su derecho y en su deber investigar. No tenemos más comentarios, entonces pasemos a la explicación de Rasha Esther, capítulo 8, versículos del 1 al 17. Hoy entramos en uno de los momentos más decisivos y transformadores de toda la historia de Israel, en el exilio, el momento en que la muerte decretada se convierte en vida autorizada. Cuando el decreto de destrucción es confrontado por un decreto de defensa y cuando el miedo que paralizaba el alma se transforma en dignidad restaurada. Esther 8 no es solo un capítulo político, es un espejo del alma humana, cuando Dios interviene en el destino que parecía inevitable. Porque hay momentos en la vida donde el mal ya ha sido firmado, sellado y enviado, y parece imposible detener sus consecuencias. Pero este texto nos enseña que incluso cuando no se puede borrar el decreto, se puede crear un nuevo decreto que cambie el resultado. El texto dice: el mismo día el rey Asuero
dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther declaró lo que él era respecto de ella. Y el rey se quitó el anillo de sellar que había recuperado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, dice Esther 8, 1 y 2. Aquí hay una transferencia de autoridad. La autoridad que el mismo emperador le había dado a Amán, ahora se la está transfiriendo a Mardoqueo. El anillo no es un simple objeto, es el símbolo del poder legal, la capacidad de escribir la historia, la realidad histórica. Lingüísticamente, el anillo real en el mundo persa funcionaba como la extensión de la voluntad del rey. Lo que era sellado con él se volvía ley irrevocable. Esto es así históricamente, no solo lo menciona el libro de Esther, también está en cualquier registro histórico acerca del imperio persa aqueménida y otros imperios persas. Psicológicamente esto nos habla de algo profundo, aquello que antes estaba en manos de nuestro enemigo, el miedo, la culpa, la vergüenza, el trauma, ahora es colocado en manos de nuestra identidad restaurada. Lo que antes escribía decretos de muerte sobre nuestra autoestima, ahora es reemplazado por una nueva autoridad espiritual. Esto refleja un principio que ya estaba presente cuando José recibió el anillo de Faraón, que es más o menos lo mismo. Quitó Faraón su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, dice Génesis 41-42. José había sido esclavo, es José el hijo de Jacob, y había sido prisionero, pero terminó siendo gobernante. Lo mismo ocurre aquí. Mardoqueo, que estuvo sentado en la puerta como un funcionario de menor rango, ahora recibe autoridad imperial. Este es el patrón divino. Dios no solo libera, Dios restaura una posición que antes no teníamos. Como dice el Salmo, Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza del muladar, para hacerlos sentar con príncipes, dice Salmo 113, 7 al 8. Zenón Aguilar dice, ¿tienes hijos? Me lo preguntan mucho. No tengo hijos. Gracias por tu pregunta, Zenón. Por el momento más conmovedor es cuando Esther vuelve a presentarse ante el rey llorando. Dice el texto que Esther habló otra vez delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciera nulo el daño de Amán. Aquí vemos la persistencia del amor. Esther ya era reina, ya estaba segura, ella ya había sobrevivido solo por vivir en el palacio. Pero no buscó solo su seguridad personal, buscó la salvación de su pueblo. Esta es la diferencia entre la liberación individual y la redención colectiva. El alma sanada no se olvida de los demás que aún están en peligro. Psicológicamente esto es empatía restaurada. Muchas personas, cuando salen de su propio sufrimiento, desarrollan mecanismos de protección que los desconectan del dolor ajeno. La meritocracia, por ejemplo, es uno de estos mecanismos en donde se justifica que ciertas personas sufren porque no se esfuerzan lo suficiente, mientras que si yo ya subí en el estrato social es porque me lo merezco y trabajé lo suficiente. Esto es un mecanismo para rechazar o negar y desconectarme del dolor ajeno. Pero Esther no lo hace. Su sanación la hizo más compasiva, no más distante. Esto refleja el corazón del justo descrito en Proverbios. El justo cuida la vida de su prójimo, dice Proverbios 12:10. Brush It's Jackie dice, lindo, gracias, bienvenido o bienvenida al en vivo. Y también el espíritu del maestro, quien dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice Juan 15:13. Sin embargo, el rey explica un principio legal persa: un decreto sellado no puede ser revocado. Esto es crucial histórica y jurídicamente. La ley persa era considerada inmutable para preservar la autoridad absoluta del rey. Hoy en día vemos como cuando un presidente sale de funciones, se acaba su periodo, el presidente que entra, a veces el mismo día que entra, revoca todo lo que el presidente anterior hizo y pone leyes o mandatos nuevos contrarios a lo que el anterior hizo, y esto lo hacen supuestamente para
salvar a la nación de cosas malas, pero muchas veces esto evita que haya un progreso. La ley persa se encargaba de que el edicto dado por un rey que tal vez ya había fallecido se cumpliera al pie de la letra, porque era algo que ya no se podía modificar, ni siquiera por el edicto de un nuevo rey. Lo vemos también en Daniel, cuando ni siquiera el rey pudo salvar a Daniel del foso de los leones, porque el decreto ya estaba firmado, dice Daniel 6:15. Esto refleja una verdad espiritual profunda. Algunas consecuencias del pasado no pueden ser borradas, pero pueden ser enfrentadas con una nueva autoridad. Dios no siempre elimina el campo de batalla, pero nos da poder para vencer en él. El rey entonces autoriza a Mardoqueo y Esther a escribir un nuevo decreto. Dice el texto: escriban pues ustedes a los judíos como mejor les parezca en nombre del rey y séllenlo con el anillo del rey. Dice Esther 8:8. Este es uno de los momentos más poderosos de toda la escritura. El pueblo que estaba condenado ahora recibe el derecho de escribir su propia defensa. Esto es sanación espiritual profunda. Durante mucho tiempo, el trauma escribe nuestra narrativa interior. Nos dice que somos débiles, que somos víctimas permanentes y que no tenemos ningún futuro. Pero Dios pone un anillo de sellar en nuestras manos y nos dice: ahora escribe una nueva historia. Esto está en armonía con lo que está escrito en Isaías: ensancha el lugar de tu tienda, porque te extenderás, dice Isaías 54:2 al 3. Y también lo que dice Apocalipsis: al vencedor le daré autoridad sobre las naciones, dice Apocalipsis 2:26. Dios no solo sana, Dios fortalece. Federico Boefag dice: ¿qué tipo de comida te gusta? Pues soy mexicano, me gusta mucho la comida mexicana, el picante obviamente, pero también me gusta comida de otros países. Gracias por tu pregunta. Históricamente el decreto fue enviado por correos imperiales en caballos veloces. El imperio persa tenía uno de los sistemas postales más avanzados del mundo antiguo, descrito incluso por el historiador griego Heródoto. Esto muestra que el mismo sistema que había sido usado para enviar el decreto de muerte de Amán, ahora se convierte en el medio para enviar el decreto de vida de Mardoqueo. Espiritualmente, esto significa que Dios puede usar los mismos canales que antes llevaron a dolor para, llevar a una restauración. El texto dice que Mardoqueo salió con vestiduras reales de azul y blanco, con corona de oro. Esto dice Esther 8:15. Cada uno de estos elementos tiene un significado. El azul representa lo celestial, como el hilo azul de los mandamientos, este hilo azul precisamente, el de los Sitziot, que está descrito en Números 15:38 al 40. El blanco representa pureza, el oro representa realeza. Esto simboliza una restauración completa de la dignidad de Mardoqueo y una representación de la restauración de la dignidad de los judíos. Psicológicamente, esto es la restauración de la identidad después de la humillación. Muchos viven con vestiduras invisibles de vergüenza, pero Dios viste el alma con honor. Como dice Isaías: me vistió con vestiduras de salvación, dice Isaías 61:10. Y entonces el texto declara algo extraordinario. Para los judíos fue luz y alegría, gozo y honra. Observemos el orden: primero luz, luego alegría y finalmente honra. Porque la verdadera alegría no nace de la negación del peligro, sino de la revelación de la esperanza. La luz es la capacidad de ver en que el destino no está sellado por el enemigo. Salmo dice: Elohim es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice Salmo 27:1. Y el Maestro Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, dice Juan 8:12. Finalmente el texto dice que muchos de los pueblos que se hicieron judíos por el temor que cayó sobre ellos. Esto no habla de una conversión forzada, sino del reconocimiento de la presencia divina. Cuando un pueblo restaurado se convierte en un testimonio viviente, como está escrito en Zacarías: vendrán muchos pueblos diciendo: nosotros iremos con ustedes porque hemos oído
que Dios está con ustedes, dice Zacarías 8:23. Amada comunidad, este capítulo nos enseña que aunque el enemigo haya escrito decretos sobre nuestra vida, decretos de fracaso, de inutilidad o de condena, Dios tiene la última palabra. Tal vez no puedas borrar todo lo que ocurrió, pero puedes escribir una nueva respuesta. Después puedes tomar el anillo de sellar que Dios te está dando y declarar vida donde antes hubo muerte. Puedes vestir con dignidad donde antes hubo vergüenza. Puedes caminar en luz donde antes hubo miedo. Porque el mismo Dios que transformó el destino de Esther y de Mardoqueo es el Dios que transforma el alma humana hoy. Él convierte el trauma en autoridad, el duelo en sabiduría, la humillación en honor y el decreto de muerte en decreto de vida. Y hoy te dice al corazón, toma el anillo de sellar, escribe tu restauración, levántate con vestiduras nuevas y camina en la luz que nadie podrá apagar. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí la derasha de este capítulo 8, la explicación del capítulo 8 del libro de Esther. Tenemos aquí algún otro comentario. Dice, los israelitas podían adoptar niños. Si algún niño quedaba huérfano, eran los tíos, los hermanos del padre, principalmente quienes hacían cargo. Era muy difícil que los niños quedaran huérfanos de madre porque generalmente la orfandad tenía que ver con guerras, entonces eran los hombres quienes morían. En caso de que la madre fuera quien muriera, el padre volvía a casarse y pues eran adoptados por la madrastra. No tenemos historias en la Biblia o no sé si hay algún registro arqueológico que diga cuál era el trato entre padrastros o madrastras y los hijos, pero ese era el orden, ¿no? Eran los tíos quienes se tenían que hacer cargo en caso de fallecimiento del padre o la madrastra en caso de fallecimiento de la madre o en caso de que ambos fallecieran, igual los tíos paternos eran principalmente quienes se tenían que hacer cargo. Aquí Ricky Iván Paraguay, saludos a Paraguay, muchas bendiciones y saludos para nuestros hermanos paraguayos. Dice, ¿crees en Jesús? Sí, nosotros creemos en Jesús, para nosotros Jesús es el Mesías, nosotros somos ebionitas. ¿Qué es Dios? Nosotros adoramos a Elión, que no es un nombre propio, es un título que significa quien está por encima de todos. Cuando en tu Biblia en español, en hebreo viene Elión, en español lo traducen como el Altísimo. De modo que ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Aquí en Jesús, cuando estaba en vida, llamaba Padre, Abba. Sayudi Saiden dice, sensacional. Muchas gracias, Sayudi, bienvenida al en vivo. Pues bien, pasemos, ya terminamos ambas lecturas de la Parashá y terminamos ambas derashot, ambas explicaciones. Vamos a pasar a la amidá final, son nuestros rezos finales. Perdón, dice Ricky Iván, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, aquí espero que me la escribas antes de pasar al rezo. Hemos tenido muchos comentarios el día de hoy en lo que Ricky nos hace su pregunta. Les quiero recordar que todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos el servicio en español. Este fin de semana tocó la lectura de la Parashá. El próximo domingo tocará la lectura de la Haftará, que es una porción de Isaías y del libro de Marcos por el momento. Y el siguiente domingo, dentro de 15 días, tocará el Midrash, que son temas culturales y educativos, pero están relacionados también con nuestra fe bionita. Dice, si Jesús dijo que nadie ascendió al cielo, sino que Él descendió, ¿qué hay de Enoc y Elías? Gracias. Recuerdo vagamente este versículo que tú me dices, no recuerdo exactamente cuál era el contexto, tendría que analizarlo, dame oportunidad de investigarlo, para poderte dar una respuesta acertada. No quiero contestar cualquier cosa, te lo puedo responder el próximo fin de semana si gustas. Pero es cierto, Enoc ascendió al cielo, Elías también, pero no sabemos cuál es el contexto de esas ascensiones. Eso es lo que presenciaron las personas que lo vieron. Por ejemplo, Elías
el profeta Eliseo lo vio subir, pero no sabemos en realidad qué es lo que sucedió ahí. Y en el caso de Enoc, bueno, él anduvo con ángeles, con los malajim, dictando sentencia a otros malajim y a otros seres espirituales. Pero déjame investigar bien esta pregunta que me estás haciendo. ¿Por qué él dijo que nadie ascendió, que solo él descendió, y que hay de Enoc y de Elías? Y te lo contesto el próximo domingo. ¿Ok? Muchas gracias por tu duda y por tu pregunta. Acá Naincito dice, ¿cuál es tu actor favorito? No recuerdo ahorita ningún nombre, pero sí me gusta mucho el cine y el teatro. No te sabría decir en este momento cuál es mi actor favorito. Pues bien, pasemos entonces a la amida final. Es uno de los últimos rezos del día de hoy. A sonar el gran shofar para nuestra libertad y reúne a nuestros hermanos de los confines de la tierra. Bendito eres tú, Elión, que reúne a los dispersos, sus siervos de entre las personas de todas las naciones. Amén. Restaura a nuestros jueces como al principio y a nuestros consejeros como al principio. Bendito eres tú, Elión, Rey que ama la justicia. Amén. Que no haya esperanza ni prosperidad para los malvados. Bendito eres tú, Elión, que destruyes a los enemigos y aplastas a los opresores. Amén. Que tu misericordia sea sobre los justos, sobre los piadosos de entre los hijos de Israel y sobre los conversos. Bendito seas tú, Elión, que eres apoyo y confianza de los justos. Amén. Establece tu glorioso reino en nuestros días y trae la paz al mundo entero. Bendito eres tú, Elión, que reconstruye y renueva el mundo. Amén. Escucha nuestra voz, Elión nuestro Dios, ten piedad y misericordia de nosotros y acepta nuestra plegaria. Bendito eres tú, Elión, que escuchas las oraciones. Amén. Te damos gracias, Elión, porque tú eres nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. Por tu bondad existimos, por tus maravillas cada día. Bendito eres tú, Elión, el bondadoso. Amén. Otorga paz, bienestar, bendición, gracia y misericordia sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Bendito eres tú, Elión, que bendice a todos con la paz. Amén. Pasemos ahora entonces a el último salmo de este servicio de la lectura de la Parashá. Este es el Salmo capítulo 22. Claro que sí, escribe tus preguntas, por favor. Putrindari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al en vivo.
Eh, Putrindaris 706 dice, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos, ya eres la tercera persona que me pregunta hoy. ¿Cuál es tu cantante favorito? No te sé decir, pero sí me gusta mucho la música. Muchas gracias por tus preguntas. Acá Ricky Iván Paraguay nos pregunta, ¿por qué Dios perdonó a Adán y Eva si ellos hablaban y veían a Dios y los ángeles no? Mira, esto que te voy a responder es una opinión personal, pero obviamente no hay una respuesta en la Biblia. Eh, el problema es tal vez una cuestión de jerarquía. Cuando la misma ley humana, civil o penal, juzga diferente a un niño que a un adulto. Cuando un niño asesina de manera voluntaria, intencionada o por error, por un accidente, a otra persona, no le dan la misma pena que le dan a un adulto que está en pleno uso de sus facultades mentales. Adán y Eva eran prácticamente niños. Además, los seres humanos somos inferiores a los malachim, a los ángeles, en todo sentido, en inteligencia, en la extensión de nuestra vida, etcétera. De modo que tal vez, y esto es mi respuesta, mi opinión muy personal, tal vez esta diferencia entre ángeles y humanos es la que hizo que el juicio fuera diferente. Aún así, Adán y Eva tuvieron consecuencias de sus acciones, pero tienes razón, Dios les perdonó y a muchos malajim, a muchos ángeles, no les perdonó absolutamente nada. Pero puede ser eso, puede tener que ver con la diferencia con la que se juzgaría a un menor de edad y a un mayor de edad con las leyes de los hombres. Es exactamente lo mismo. Aquí está la otra pregunta, dice, y el otro es por qué Dios dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero Satanás no está ahí, está en la tierra, y después dice, teman más bien a Dios que castiga en el infierno. Ok, todas las veces que se llega a traducir, para empezar, en la Mikra, en la Biblia, nunca hay una mención de un infierno. Estas menciones empiezan de los evangelios en adelante. Recordemos que los evangelios fueron escritos, a excepción del evangelio de Mateo, todos fueron escritos en griego. El griego tiene diferente palabra para referirse al lugar de los muertos. En hebreo era Sheol, en griego era Hades. Y infierno, la palabra infierno viene de infernum o infiernum, algo así, que es una palabra latina. La Biblia, después de algún tiempo, se tradujo al latín y del latín se tradujo a otros idiomas, los idiomas comunes. Todo esto causó ciertas diferencias en cuanto al sentido. En realidad, cuando el Maestro Jesús habla del Heinom, Heinom era un valle que estaba cerca de Jerusalén, en donde era un vertedero donde estaba constantemente encendido un fuego y allí se tiraba toda la basura que producía la ciudad de Jerusalén. De modo que cuando él habla de que en Heinom va a ser echado Hasatán y sus malachim, tiene que ver con que van a ser destruidos. Es una metáfora o es una analogía. No es que haya un lugar de tortura puesto por Dios para que ahí vaya a pagar la gente o los ángeles que hayan estado haciendo cosas malas. Todo esto de un infierno de fuego tiene su base en otras creencias, en creencias extranjeras. No recuerdo si el zoroastrismo cree en un infierno de fuego, pero muchas creencias judías y cristianas actuales, contemporáneas, vienen del zoroastrismo. El Islam creo que sí cree en un infierno de fuego y otras religiones, el budismo, etcétera. Pero esta no era una creencia de los israelitas antiguos ni del judaísmo del siglo I. Por eso es que esta es solamente una analogía, es decir, el lugar donde todos sabían que se iba, se tiraba la basura y se quemaba, el Heinom, a ese es al que se refiere el Maestro Jesús cuando habla del infierno. Después en Apocalipsis se utiliza la misma analogía, el lago de fuego y azufre, es el Heinom, y es ahí donde se tira a toda la gente que está en contra de Dios o que está haciendo daño a los demás, porque simboliza simplemente una destrucción definitiva, es decir, algo de donde no te vas a poder recuperar, ya no vas a poder resucitar otra vez. Bueno, espero poder haber respondido tus dudas, Ricky, Iván,
y quedamos pendientes con la pregunta acerca de por qué Jesús dijo que nadie había subido, que solo Él había ascendido, y qué hay de Enoc y de Elías. Eso te lo responderé el próximo domingo. Por favor, entra al en vivo, recuérdame tu pregunta, yo ya lo habré investigado para entonces y te podré dar una mejor respuesta. Muchas gracias por sus comentarios. Acá tenemos más. Joshua dice, ¿te gustan los deportes? Me encantan los deportes. Durante mi juventud yo fui basquetbolista amateur. Me encantaba jugar basquetbol, pero me encanta el fútbol americano, etc. Me gusta tu sonrisa, muchas gracias. Pues entonces vamos a dar fin a nuestro servicio con las bendiciones finales. Elión, perdona nuestras iniquidades, guíanos en tu camino y fortalece a tus siervos. Sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Amén. Elión, yavarech beyeshmor etchem kolchem, yair Elión panav alechem bijunechem, yizah Elión alechem tzilo beyiten lachem shalom. Amén. Muchas gracias por asistir a este servicio religioso de la lectura de la Parashat. Les recordamos que el próximo Rosh Chodesh Aviv será celebrado este miércoles 18 de marzo de 2026. Ese día al anochecer estamos invitados a celebrarlo tocando el shofar, compartiendo una comida especial y recitando la oración de Musaf. Además de Rosh Chodesh Aviv, ese día, esa tarde, también celebraremos Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Evionita. Disfrutaremos de manzanas con miel y nos desearemos un feliz y próspero Año Nuevo, que en hebreo es Shana Tová Umetuká. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales para mantenerse al día con todos nuestros servicios religiosos. Este servicio fue transmitido simultáneamente en diversas plataformas. Los invitamos a ver nuestro contenido grabado en cada plataforma, darle like, comentar y compartir. Si desean apoyarnos con algún tipo de donativo, lo pueden hacer por medio de una transferencia SPAY a la cuenta bancaria que aparece en nuestros datos en cada red social, o pueden escribirnos directamente por mensaje para obtener información sobre las diferentes maneras en que pueden apoyarnos. Les invito cordialmente a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, para nuestros servicios religiosos en honor al Creador. Les garantizo que su semana tendrá un enfoque diferente después de acompañarnos cada domingo a los servicios religiosos. Permíteme hacerte un par de preguntas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Deseas agradar a tu Creador? ¿Deseas conocer el plan que Dios tiene para ti? ¿Deseas una vida más plena y feliz? ¿Deseas el bienestar de tu familia? Todo está a tu alcance cuando te acercas a Dios. Por lo tanto, los invito a unirse a mí todos los domingos, 9 de la mañana, para la adoración al Creador. Nuestra comunidad de Evionita está compuesta por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. De hecho, no es necesario que renuncies a tu fe o a tu religión para estar aquí todos los domingos con nosotros. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente me gustaría compartir con ustedes lo que he descubierto a lo largo de años de estudio bíblico, cómo esto ha cambiado mi vida y cómo puede cambiar la tuya también. No importa cuán grandes sean nuestros problemas o desafíos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta y yo estoy dispuesto a ayudarte a regresar a Él. Recuerden que todos somos criaturas de Dios y vivimos en el mismo mundo. Por lo tanto, ninguno de nosotros es adversario ni enemigo. Todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Que Dios les bendiga a todos y los proteja. Shalom, shalom y Shavua Tov.